Hola, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo. No estamos muchos todavía en el auditorio. Cuesta entrar después del parón y más aún siendo el último bloque, pero tenemos que empezar porque ya vamos un poquito retrasados. Como veis, hola otra vez. Me está explotando Pep. Me tienen aquí atado haciendo una cosa y otra. Bueno, venga. Va. Me dejo. Vamos a iniciar el último bloque de la conferencia. Lástima que ya se va acabando esto. Y vamos a ver, en primer lugar, a María Rosa de la Iglesia del estudio RC Arquitectura, que, bueno, pues como muchos de vosotros ya la conocéis, lleva un tiempecito en esto de Passive House y nos va a contar una forma de utilizar estas jornadas de puertas abiertas también como marketing y estandarizándolas, dándoles una propuesta de consenso, ¿no? Vamos a escucharla. María Rosa, por favor. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por llegar hasta este momento, que ya estamos casi terminando la conferencia. Esta ponencia va a ser un poco diferente de las que venimos escuchando hasta ahora, no va a ser técnica, ¿vale? Y vamos a empezar con algunas preguntas. Por una parte, ¿quién de nosotros no ha querido vender más proyectos? ¿O quién no ha querido venderlos de manera más fácil? ¿Os ha pasado alguna vez que ha llegado algún cliente a vuestro estudio y os ha comprado sin saber cómo, sin prácticamente mirar la oferta, ha aprobado el presupuesto simplemente con los ojos cerrados? Bueno, seguro que alguna vez os ha pasado. Y os habéis preguntado, en ese caso, ¿por qué ha ocurrido eso? Es decir, ¿por qué ese cliente estaba tan convencido de que quería que vosotros fuerais sus arquitectos o sus técnicos que no ha dudado en ningún momento? Bueno, pues nosotras lo que consideramos, y creo que es así, es que de alguna manera hemos sido en ese momento o habéis sido capaces de generar una confianza tal en esa persona, en ese potencial cliente, que realmente eso le ha hecho no dudar y aceptar y aprobar esa oferta que le habéis pasado sin dudar. ¿Y cómo se consigue? ¿Cómo se puede conseguir generar esa confianza? Bueno, pues seguro que hay muchas maneras de hacerlo, pero nosotras, la que conocemos o una que estamos practicando en los últimos tiempos, es principalmente, consiste en realizar jornadas de puertas abiertas de manera bimensual en las casas que tenemos ya terminadas con los propietarios dentro, ¿vale? Es decir, nosotros lo que pretendemos es, como dice ahí, convertir las jornadas de puertas abiertas en una herramienta más de marketing de los estudios de arquitectura gracias a su estandarización, a la vez que se promueve y se difunde el estándar mediante el compromiso de colaboración de clientes que previamente han asistido a esas jornadas, cuando ellos estaban en el momento de iniciar, ¿vale? Vamos a por ello y a ver por qué funcionan estas jornadas, por qué es una herramienta tan potente para los estudios de arquitectura. Principalmente desde nuestro punto de vista es por tres aspectos. Por una parte, porque el potencial cliente que asiste a esas jornadas lo que está viendo es una buena relación entre un cliente, un promotor que lleva varios años de relación con un estudio de arquitectura y que pese a eso pues, ha sido capaz de abrir su casa a 10 o 12 desconocidos simplemente por esa buena relación con ese estudio de arquitectura y sin esperar nada a cambio. En segundo lugar, porque los asistentes a esas jornadas lo que están viendo y lo que están apreciando en esa visita, en ese evento, son resultados. Lo que están viendo es una casa que funciona, lo que están viendo es una casa certificada y lo que ven además es un cliente que está contento, que está satisfecho, que está muy orgulloso de cómo funciona su casa. Y por otro lado, también funciona porque permite a los asistentes resolver todas las dudas que tienen, pues no solo dudas técnicas sobre cómo funciona una casa pasiva, que al final es importante, sino también todas las dudas que a un autopromotor le acometen en el momento en que se está planteando el inicio de todo ese proceso. Es decir, pues por ejemplo, cómo elegir al equipo técnico, cómo elegir a la constructora, cualquier duda sobre eso que pueda acometerle sobre el proceso de diseño, sobre el proceso de construcción. Es decir, hay un montón de
temas que tiene sin resolver en ese momento y que le es muy útil pues, poder asistir a estas jornadas y poder hablar con una persona que en su momento estuvo en una situación similar a la que él está ahí. Nosotros, ¿qué podemos hacer como estudio de arquitectura? Un poco para reforzar esta herramienta de marketing o de venta. Es decir, ¿qué podemos hacer para que no sea solo una visita y una jornada de puertas abiertas, un poco al uso, sino darle un enfoque un poco más potente? Bueno, pues por una parte, apoyando el testimonio del cliente y de la persona que abre su casa, es decir, ahí ya tenemos un testimonio en vivo y en directo. Vale, perfecto. Pero lo ideal es apoyarlo también con otros testimonios, por ejemplo, que tengamos grabados en vídeo de otros clientes que en ese momento no han podido estar ahí. De clientes que hablen, bueno, no solo que hablen bien de nuestro estudio, de cómo nos portamos o tal, sino sobre todo que hablen bien pues, de su casa también, de cómo viven en ella, de cómo se sienten, ¿de acuerdo? Es decir, que cuenten su experiencia. Otra parte que es muy importante en estas jornadas y que creo que hay que tener muy en cuenta es el tema de los miedos que tiene nuestro potencial cliente. Es decir, tenemos que saber muy bien y conocer muy bien a esta gente, a estos clientes, a estos potenciales clientes, para localizar sus problemas y sus miedos y poder atacarlos directamente y no rehuirlos. ¿De acuerdo? Es decir, si a ellos les preocupa, por ejemplo, el hecho, pues el tópico de que piensan que a nosotras nos surge esa pregunta siempre en todas, indubitablemente, si se pueden abrir las ventanas en una casa pasiva. Pues, por ejemplo, pues preparad una entrevista, una pequeña entrevista con el propietario, el usuario de esa casa pasiva y preguntadle que cuántos hijos tiene, que si los niños cierran y abren, o sea, cierran las puertas o las ventanas después de usarlas o de pasar, que normalmente no, si les preocupa o no les preocupa, cómo funciona su casa pese a ese tema. Es decir, que quede claro que no pasa nada en general, vamos, o más o menos, como ya hemos visto, es decir, las ventanas se pueden abrir. La casa funcionará un poco mejor, un poco peor, según la época del año, pero se pueden abrir las ventanas. Que el cliente le preocupan temas de, por ejemplo, que las casas, que eso también a veces pasa, que si las casas pasivas tienen que tener forma de cubo, pues entonces eso, pues en la presentación que hagáis, pues por ejemplo, incorporad imágenes o fotos de casas pasivas que, pues eso, que tengan distintas formas, elementos salientes, entrantes, que tengan cubierta plana, cubierta inclinada, es decir, para cualquier miedo que detectéis en vuestros clientes, que el tema económico, que si las casas pasivas solo pueden ser de madera, que si merece la pena desde el punto de vista económico, todos esos miedos, lo que tenéis que hacer es listarlos y atacarlos de la manera que, bueno, que vosotros consideréis, pero de tal manera que consigáis o eliminarlos o por lo menos minimizarlos, ¿de acuerdo? El foco tiene que estar ahí. Luego tenemos también que otra cosa que podemos hacer para reforzar el funcionamiento de este tipo de jornadas, pues es preparar un pequeño picoteo, vamos, es decir, pues nada, llevar unos refrescos, llevar unas cervezas y poder generar de esa manera un momento de distensión. ¿Ese momento de distensión para qué sirve? Pues sirve principalmente para que los asistentes a las jornadas puedan coger por banda al usuario, al propietario, y puedan hablar con él de tú a tú, sin tener ellos la sensación de que un técnico está encima y que hay un técnico un poco vigilante a ver qué se dice o qué no se dice. Entonces, se siente en el ambiente esa confianza en que unos pueden hablar con otros tranquilamente, consultar dudas que realmente pues a lo mejor no quieran que sean escuchadas por otros, e incluso vosotros como técnicos también podéis acercaros en ese ambiente más distendido y con esa confianza a los asistentes para tratar de averiguar de qué manera podríais llegar a ayudarles en el futuro. Y otra cosita que también hacemos y que también da muy buen resultado es mezclar clientes. Es decir, no os preocupéis por llevar únicamente a estas jornadas a potenciales clientes. Invitad también a clientes actuales, invitad a antiguos clientes. Y esa mezcla, de verdad, es que no sabéis las sinergias y las conexiones que se pueden generar cuando empiezan unos a hablar con otros. Seguro que tenéis clientes que son fans auténticos, algún cliente que os puede vender mejor de lo que os vendría vuestra madre, principalmente porque ese cliente realmente sabe qué es lo que hacéis. Es decir, porque al final nuestros padres pues, tienen muy buena intención, pero realmente la gente que sabe qué hacemos es la gente con la que hemos trabajado.
Y vamos, nosotras sí que es verdad que en alguna jornada de estas, en la que hemos mezclado antiguos clientes, clientes actuales y potenciales clientes, sí que es verdad que entre ellos, vamos, que hay algunos clientes que es que nos han hecho una labor de venta, que nos han dado ganas de pagarles para que vayan a todas, para que asistan. Porque es verdad que les animan a los que están dudosos, muchos de ellos les animan a dar el paso, pues porque ellos ya lo han dado y consideran y saben que es, pues bueno, que es lo mejor que puedes hacer si una vez que ya tienes la parcela y que no tienes más remedio que empezar a trabajar. Con todo esto, a ver, perdonad, que veo que se me está pasando el tiempo. Tenemos entonces que también lo curioso es que cuando terminan las jornadas, bueno, pues tenemos usuarios contentos, ¿vale? El dueño de la casa generalmente empieza muy dubitativo, ¿de acuerdo? Pero termina muy contento. ¿Por qué empieza dubitativo? Pues porque, bueno, no le gusta abrir la casa a gente que no conoce, pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, lo que hay que hacer para eso es mantener la buena relación con el cliente, tratarle siempre durante todos los años de relación pues con profesionalidad y con empatía. Nosotras preparamos un folleto explicativo en el que le explicamos qué es lo que queremos hacer y, sobre todo, por qué queremos hacerlo, ¿de acuerdo? Es decir, lo que queremos es un poco, le retrotraemos también al momento en que él estaba empezando a plantearse la autopromoción y cómo en aquel momento estas jornadas o le vinieron muy bien o le habrían venido muy bien. Y bueno, y esto, aunque es lo de menos, siempre, obviamente, tenemos un detalle con ellos cuando abren las puertas de sus casas, ¿vale? Y es verdad que empiezan dubitativos, pero terminan muy orgullosos porque reciben muchas felicitaciones, porque reciben muchas enhorabuenas, porque están muy orgullosos de poder enseñar su casa y la verdad es que al final se enganchan y el que la abre una vez suele querer abrirla más veces. Bueno, nuestra propuesta entonces consiste en generar confianza abriendo casas, haciendo participar al usuario y enfocando el mensaje hacia lo emocional más que hacia lo técnico. La metodología, y básicamente esto está explicado ya en el libro que tenéis y os lo cuento muy pronto, es crear un protocolo para facilitar el trabajo y poder delegar y que cada vez que se quiera celebrar una jornada de puertas abiertas no implique paralizar el estudio 1 o 2 semanas, ¿de acuerdo? Hacer la propuesta al propietario mediante ese folleto que hemos dicho, que es explicarle un poco y retrotraerle aquel momento en que él estaba en esa situación. En tercer lugar, concretar la fecha y la hora. Es muy importante que se haga por escrito porque al momento en que ya lanzas esta convocatoria y tienes inscritos, pues queda regular el hecho de anularla, ¿vale? Preparar la logística, la landing page, preparar la documentación que se va a entregar, preparar la presentación y el picoteo, preparar la documentación para la ley de protección de datos, vamos, todo lo que es la logística, la documentación, una encuesta que rellenen los asistentes para luego poder saber, nosotras conocerles mejor y poder ayudarles después. Luego lanzar las campañas de publicidad en redes sociales o en Google Ads, ya según cada cual como lo quiera hacer. Y el día de la jornada, pues bueno, pues sobre todo es molestar lo menos posible a la familia que vive en esa casa, para lo cual nosotras lo que hacemos es que limitamos mucho dónde queremos que dejamos que entren, es decir, hasta dónde entran los asistentes y hasta dónde no entran. Normalmente únicamente se visitan salón, comedor, cocina, ¿vale? y el exterior, y evitamos que se visiten dormitorios y los cuartos de baño. Es decir, la zona más íntima tratamos de que no se visite para un poco molestar menos. Y luego, sobre todo, no olvidar que el fin de estas jornadas para nosotros es finalmente un poco este tema de marketing y venta, por lo tanto no se nos tiene que olvidar que no se terminan las cosas el día de la jornada, sino que después lo que hay que hacer es continuar. Es decir, si hemos quedado en llamar, llamamos a los asistentes. Si hemos quedado en mandarles una documentación, se les envía la documentación y continúa la labor de prospección y seguimiento, ¿vale? Entonces, y para finalizar ya, las conclusiones son que las jornadas de puertas abiertas generan una gran confianza no solo entre los asistentes a las jornadas, sino también entre los que no han asistido, simplemente por el hecho de saber que las podemos celebrar, es decir, que hay clientes antiguos que nos dejan abrir sus puertas, ¿vale? O sea, que es una labor de generación de confianza no solo entre los que asisten, sino entre los que no asisten también. Que es imprescindible automatizarlas, ¿de acuerdo?, y que pasen a formar parte de las rutinas del estudio. Y, por último, que el foco se debe poner en el cliente potencial, no en nuestro trabajo, ni en lo buenos que somos, ni en lo bonito que nos ha quedado, sino en los miedos del cliente potencial y en tratar de reducirlos y de minimizarlos. ¿De acuerdo? Y nada, que muchas gracias por todo y que, bueno, la mía era cortita, ¿vale? Gracias.
Muchas gracias, María Rosa. La verdad es que gracias por compartir vuestras experiencias, por echarnos una mano con estrategias de marketing que siempre las necesitamos. Porque estamos tan ocupados en el día a día y en lo urgente que a veces se nos olvida lo importante. Ahora vamos a pasar, que no sé muy bien cómo presentarle, a un socio fundador de PEP, uno de los 8 iniciales, certificador, formador, designer, arquitecto, bueno, pues una institución en Passive House en España y fuera de España también. Con vosotros, Michel Wassow. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Pues voy a compartir con vosotros un pequeño estudio un poco más técnico que hemos hecho desde Energy House, una preocupación que nos lleva en la cabeza desde hace unos cuantos años, a raíz también de la polémica que se crea, sobre todo entre los arquitectos, de la razón de trabajar con tanto aislamiento térmico en las casas pasivas. Es una polémica que también en Cataluña pues las estamos discutiendo a veces con los colegios de arquitectos y en Alemania también pues es siempre un foco de discusiones, ¿no? Si realmente tiene sentido poner hasta 20, 30 centímetros de aislamiento térmico en los edificios, ¿no? Y que igual la energía que se necesita para la fabricación de estos materiales no compensa, ¿no? Ponerlos, o sea, construir e instalar tanto aislamiento térmico, porque luego igual el ahorro consecuente, ¿no? A lo largo de la vida útil no es tanto, ¿no? Esto por un lado. Luego también el interés en entrar un poco a aprender cómo funciona el análisis de ciclo de vida, que es un campo que creo que todos que trabajamos con Passive House todavía pues, no conocemos tanto. Es una disciplina que ya sabemos que desde Bruselas va a venir en los próximos, bueno, no quizá el año que viene, pero en los próximos 5 o 10 años, ¿no? Se va a obligar a hacer un análisis un poco más exhaustiva, ¿no? No solo de la fase operativa del edificio, sino también de los materiales de fabricación, ¿no? de la propia obra o de la rehabilitación, ¿no? Así que os he puesto un poco bueno, existen varias normativas que regulan cómo se hace el cálculo del ciclo de vida. No voy ahora a entrar mucho en detalle, pero pues, sí, es la normativa principal, la 15978, que regula las diferentes etapas de vida, ¿no? Eso todo está bastante bien montado. Si luego en la realización entre los estándares de certificaciones medioambientales y también las normativas, las exigencias que aparecen en Francia o que conocemos de Alemania, pues existe todavía bastante discrepancia entre qué punto de esta veintena de fases de vida realmente conviene calcular y analizar, ¿no? Porque entre lo que sería la fase primera, que es la fabricación de los materiales, que ves que es el ciclo A, ¿no? Aquí hay A, B, C y D, que igual lo tenemos más controlado. Luego pues llegamos hasta la fase de eliminación de final de vida, digamos, del edificio, que esto de aquí 50 años tampoco conocemos las tecnologías del futuro para realmente valorarlas a día de hoy, ¿no? O sea, estamos aquí en un terreno todavía un poco no tan firme para poder acertar, ¿no? Al final no deja de ser una serie de hipótesis de impactos medioambientales, ¿no? Nosotros aquí hicimos un cálculo muy puntual para ver cuál es el impacto del aislamiento. De hecho, queríamos comparar dos aislamientos, un aislamiento que aquí pues, lo llamo convencional y luego otro aislamiento que es como supuestamente más ecológico, o sea, con menor impacto en la fase
A1 hasta A3, o sea, la fase, digamos, de la cuna del edificio, ¿no? Y luego lo hemos comparado con la fase operativa, o sea, hemos elegido la fase de fabricación más la fase operativa, que aquí lo veis en negrito, que es el uso de energía operativa, y lo hemos calculado con de hecho aquí hicimos un cálculo simplificado, con un método simplificado de cálculo. Lo suyo sería hacer un cálculo con el PHP, por ejemplo, o el C3X, o sea, al final pues hay varias herramientas en el mercado. Y hicimos un cálculo vinculado con un edificio que igual la mayoría también ya conocen, es el edificio Showpass en Barcelona. Allí pues había una parte, digamos, de extensión de una construcción nueva. Podría haber sido también pues, otro elemento en este caso de la rehabilitación. Es un entramado ligero de madera. Entonces queríamos ver la comparativa entre, pues es lo que decía, un aislamiento convencional y un aislamiento de baja huella medioambiental, ¿no? Claro, cuando comparamos dos soluciones diferentes, desde luego la U o la resistencia térmica de esos dos materiales tiene que ser la misma, ¿no? Por lo tanto, aquí como son materiales con diferentes conductividades térmicas, pues en un caso son 12 centímetros y en el otro caso son 15 centímetros de aislamiento térmico, ¿no? Para conseguir la misma resistencia, ¿no? Hicimos el cálculo aquí en términos de energía, ¿no? O sea, en las bases de datos, desde luego, cuando ves las EPDs, las declaraciones medioambientales de los materiales, pues se estudian, se declaran toda una serie de indicadores medioambientales, ¿no? Que no solo es la energía, sino también es sobre todo el CO2 embebido, y luego también hay acidificación y otros conceptos que entran, ¿no? Que lo suyo, o sea, se podría de esto pues llegar a hacer todo un doctorado de análisis de un único edificio, ¿no? Aquí también el reto es cómo poder hacer un análisis simplificado para el día a día de un pequeño despacho de arquitectura que no siempre pues, puede encargar o tiene un presupuesto para hacer estos trabajos que a día de hoy todavía son algo académicos, ¿no? Entonces, lo que hicimos es buscar la base de datos genérica. Bueno, hay fabricantes, muchos ahora, que ves también aquí en la exposición, que ya tienen declaraciones medioambientales, ¿no? Es una opción. La otra es recurrir a bases de datos oficiales genéricos que existen desde el Ecobaudat alemán hasta también pues, bases de datos específicos de España. Sí, probablemente varían algo, pero tampoco mucho los impactos que se declaran. Aquí, bueno, un poco para mostrar, pues, se distingue entre energía primaria no renovable total, luego dentro de esta pues, hay una parte que es una energía del material inherente del material, una energía química, que pues aquí no se ha ahora especificado en detalle, o sea, hemos trabajado, hemos calculado con la energía total tanto de fuentes no renovables y renovables, ¿no? Hicimos un cálculo, ya he dicho, un cálculo relativamente sencillo porque estos son bases de datos públicos que podéis consultar sin grandes problemas por internet o a través de softwares específicos. Es un cálculo que hicimos para Barcelona, que también depende sobre todo la parte, lo que es la parte operativa, que aquí veis es en la barra en azul, un poco buscando cuál es el óptimo en espesor de aislamiento en función de cada clima, ¿no? Entonces aquí, empezando con transmitancias térmicas de 0,3, o sea, valores más típicos del código técnico, llegando hasta un extremo de 0,05, que esto desde luego en Barcelona no tiene mucho sentido. Esto es la barra en azul.
luego se le añade el impacto de los materiales, que al final va por kilogramos o por metros cúbicos, y al aumentar los espesores, pues veis también lo que pasa con lo que es la energía no renovable y la energía renovable de la fabricación de los materiales, que aquí es el color en naranja y un color en gris, ¿no? De esto pues sale un óptimo de espesor para cada clima. Aquí tengo que, o sea, esto se hace a 40 años, tengo que hacer una pequeña autocrítica porque el cálculo ha sido demasiado simplificado. Los resultados y las tendencias son correctas, pero yo recomendaría hacer esto con un C3X o con un PHPP, realmente pues, buscar el impacto de cada material. Aquí esto es el mismo, pero con el aislamiento que tiene una huella ecológica más reducida, ¿no? Desde luego, cada aislamiento tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? O sea que no es ahora poner algún aislamiento como el bueno y el malo, ¿no? Simplemente es tener un poco una idea de cuáles son los impactos, en este caso de energía embebida y de CO2 asociado, ¿no? Pues aquí ha sido en este caso el algodón insuflado, porque es el extremo, digamos, en baja huella ambiental. También hay la paja, que también es un material que va al extremo, digamos, de impacto medioambiental, como, digamos, pues, para ver las diferencias de los estudios, ¿no? Y veis un poco también el impacto de los materiales. Las barras en azul, desde luego, son las mismas, y aquí lo que se cambia es el impacto, sobre todo, en este caso es energía primaria de fuentes renovables, ¿no? Lo interesante de esto es, primero, ver digamos, el punto de referencia, que sería el propio edificio, sin ninguna rehabilitación, ¿no? O sea, digamos, ¿cuál es el impacto si hubiéramos mantenido el edificio? Claro, esos son cálculos que se hacen a 40 años, se pueden hacer también a 50 años, o sea, hay también diferentes estrategias de la digamos, duración del cálculo de ciclo de vida, y veis que la reducción de lo que son lo que es la energía primaria es bastante importante, ¿no? O sea, aquí es de más del 80%, y se ve un poco también que así de repente, si lo miramos con mayor distancia, que la diferencia entre los dos materiales tampoco es tanto, o sea, se ve una diferencia, pero es relativamente pequeña, ¿no? Aquí estamos hablando de pues unos 50, 40 kilovatios hora por metro cuadrado, eso a lo largo de los 40 años, ¿no? O sea, si esto lo dividimos por 40 años, pues igual sería 1 kilovatio por metro cuadrado y año. O sea, realmente es algo, la diferencia es muy, muy pequeño, ¿no? Tenéis que pensar que un edificio muy optimizado en ciclo de vida, en el impacto total, pues son igual 300 kilovatios hora por metro cuadrado y año, y aquí pues estamos hablando de diferencias de 1 kilovatio. O sea, son diferencias muy pequeñas en el cómputo total. Aquí he hecho también una reflexión de si en la fase, en el cálculo operativo, podríamos incluir la reducción del impacto del factor de energía primaria, que es teórico, pero digamos que es el supuesto de que la energía primaria se va hacia cero de aquí 50 años, digamos, el compromiso de descarbonización de Europa o de España. Bueno, aquí hicimos un cálculo de 45 años. Entonces, la reducción aquí bajaría
el impacto azul, o sea, de la fase operativa, esto era el cálculo original con un factor de energía primaria a día de hoy, ¿no? Que no es del todo correcto porque pues de aquí cada año se supone que el factor de energía primaria se va yendo hacia cero, ¿no? Eso es un deseo, digamos, ¿no? Entonces, el incluir esta decreción en este cálculo de la energía primaria pues nos hace el impacto del material mucho mayor, ¿no? O sea, la parte azul ya es mucho menor porque estamos yendo hacia una sociedad donde la electricidad, por decirlo de algún modo, ya tiene cada vez más una parte de energía renovable, ¿no? Esto, desde luego, pues pensamos que no es correcto, ¿no? Porque al final también la energía primaria de fuentes renovables es un coste de la sociedad, o sea, que tenemos que pagar como sociedad, ¿no? O sea, es un poco, va en la línea de la filosofía del PHPP o del Passive House de contabilizar el famoso concepto del PER, o sea, EPR, que sería energía primaria renovable, ¿no? O sea, como, no sé si no todos conocen igual el PHPP, pero la energía primaria en el Passive House a día de hoy o bien la puedes calcular con el concepto de energía primaria de fuentes no renovables, que es el factor actual también del código técnico, o la puedes calcular, estimar un edificio con la energía primaria de fuentes renovables, o sea, ya haciendo un cálculo futuro de una sociedad digamos, del año 2050, ¿no? Un poco la idea por detrás es que a pesar de que en el futuro vamos a tener cada vez menor impacto de fuentes de petróleo en la electricidad o el gas, etcétera, ¿no? Es un bien de interés común esta energía renovable que mejor gastarla en otros campos como por ejemplo el tráfico o la industria agricultora o la industria en general y no gastarla en la edificación, ¿no? Sí, y terminando, quizá lo más interesante de lo que descubrimos o aprendimos, pusimos en relación a este estudio del aislamiento térmico, o sea, lo multiplicamos por los metros cuadrados totales que aplicamos en este edificio, en esta pequeña rehabilitación, y que veis que los impactos son el color así marrón, que es el aislamiento convencional y el aislamiento, digamos, de muy bajo impacto, en este caso de CO2, y le añadimos el hormigón que utilizamos en esta obra, y de hecho incluso que ha sido una obra que no sé si sabéis, pero que se certificó CO2 balance nulo, o sea, donde hemos intentado reducir al máximo el hormigón, pero que no era posible también por un tema estructural. Se puso, o sea, esta barra en color rojo es la huella del hormigón, que al final es como una solera, sí, un recrecido de cemento de hormigón de 7 centímetros en la planta baja de 70 metros cuadrados. O sea que al final tampoco nos pareció mucho a nivel de costes, porque no ha sido una partida especialmente ahora cara, pero a nivel de impactos de CO2, pues como veis es importantísimo, ¿no? En este tipo de edificios, y por lo tanto, un poco la lección, digamos, que hemos visto aquí, que es importante enfocar las estrategias y los esfuerzos donde, si realmente se pretende reducir la huella de CO2 en el ciclo de vida del edificio, realmente centrarse, o sea, conocer cuáles son los materiales que tienen un mayor impacto, en este caso de CO2, e intentar reducirlos, ¿no? Desde luego el hormigón no es la pretensión de quitar el hormigón, o sea, seguirá siendo un material muy necesario en la sociedad, pero es saber los impactos
y también en el día a día de un despacho de arquitectura o de ingeniería, centrar los esfuerzos, ¿no? Y que igual a veces estamos intentando optimizar, en este caso, aislamientos, pero perdiendo de vista lo que son realmente los grandes fabricantes de CO2 en la obra. Y esto ya con esto, sí, casi termino. Sí, esto es también una gráfica que es una buena noticia para, digamos, para la plataforma PEP, para toda la comunidad de Passive House en esta rehabilitación y seguramente en otras rehabilitaciones. Lo que consiguió la eficiencia energética, la veis aquí, veis la barra a la izquierda, la barra en rojo, es el cálculo del ciclo de vida, en este caso el total del edificio, fue un cálculo auditado, o sea, no lo hicimos nosotros, sino una auditoría externa. Eso sería, digamos, hace 50 años, ¿qué pasaría si se sigue con el edificio tal cual o solo se hace una rehabilitación estética? ¿No? Pues es la barra esta que veis en rojo. Y luego el verde al lado, que es una reducción del 90%, es lo que se consiguió con la rehabilitación que se llevó a cabo con criterios certificado EnerPHit, ¿no? Entonces, veis que en la segunda parte hay un impacto de los materiales, que es lo que se ve 21,6, y la gran reducción de la huella de carbono realmente ha sido las estrategias pasivas de eficiencia energética, ¿no? Es donde es un cálculo que se hace a 50 años, digamos, lo que define la normativa, y realmente pues, nos ha sido también una sorpresa muy grata de ver que estamos en buen camino apostando por la eficiencia energética, ¿no? Esto así como conclusión final. Quizás también la imagen a la derecha es interesante porque vemos que el impacto de los materiales sí que empieza a ser importante en términos relativos, porque aquí casi la mitad de los impactos del edificio en sus futuros 50 años vienen de la fabricación de los materiales, ¿no? O sea, digamos que hay que enfocarse en la eficiencia energética, pero no perder de vista el peso de la huella de los materiales y ahí pues un poco lo que vimos en este caso, que desde luego cada caso pues tiene sus soluciones y aspectos muy específicos. De esto pues habrá que hacer pues una serie de muchos análisis de edificios parecidos, ¿no? Y ya con esto termino la presentación y muchas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias, Michel. Menos mal que en estas conferencias analizáis problemas como esto y nos lo presentáis, porque realmente me pasa un poco como en la ponencia anterior. Lo urgente es que no nos deja hacer lo importante. Entonces, menos mal que nos ilustráis. Más allá de la huella de carbono y del impacto de los materiales, yo creo que, y aprovechando que estamos ya sueltos porque esto está terminando, os quiero poner deberes. Me gustaría que implementarais en algún proyecto Passive para la 16ª conferencia en Madrid el año que viene una certificación Cradle to Cradle. Eso sería como una integral triple. A ver si alguien se anima. Y vamos abriendo melones. Ahora, con vosotros y en representación del Grupo LOBE, bueno, sabéis que el Grupo LOBE es una promotora constructora que ya lleva muchos años metida en Passive y que hizo una apuesta pionera al cambiar su modelo de negocio y hacer todo Passive, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene mucho mérito y una vez más están aquí con nosotros. En su representación viene Luis Lastres, arquitecto.
y nos va a hablar una cosa que me gusta mucho es siempre comparar código técnico con Passive House. Me pone contento. Hola, buenas tardes. Bueno, aprovechando la presentación de Michel, me viene muy bien al hilo porque hoy, para terminar, vamos a hablar de Passive House y vamos a hablar de impacto ambiental. El estudio que quiero presentar aquí es el caso de un edificio desarrollado en la ciudad de Zaragoza en el año 2021, es el edificio Nubia, y a través de él voy a hacer un análisis de ciclo de vida y potencial de calentamiento global a través de 6 escenarios con diferentes sistemas constructivos, metodologías, materiales, para a través de los resultados hacer una comparativa en la reducción de emisiones de carbono. El análisis parte de adaptarnos a las nuevas directrices de eficiencia energética que la Unión Europea está implementando y, en concreto, en los objetivos de descarbonización que están a punto de salir. En esta nueva directiva que se está desarrollando existen 3 fechas que se están publicando. Una es que en el año 2027 todo edificio de nueva construcción debe incorporar un análisis de ciclo de vida. A través de este análisis se debe publicar a través del certificado energético para que sea público. En segundo lugar, se establece que en el año 2028 todo edificio de nueva construcción sea de 0 emisiones. Y una tercera fecha, que es en el año 2050 todo el parque edificado sea de 0 emisiones. Bien, estas son fechas de obligado cumplimiento, pero el objetivo con el que partió este análisis es adelantarnos a dicha normativa y seguir la estela de países de la Unión Europea que ya están implementando estos objetivos con diferentes grados de aproximación. Aquí podemos ver pues, distintos grados de aproximación de cada uno de los países de la Unión Europea. El análisis realizado debe ser lo más riguroso posible, debe estar estandarizado y para eso se sigue una secuencia de pasos que siempre es la misma. Partimos en Grupo LOBE del software de desarrollo propio V. Es un software que permite auditar el proyecto desde las primeras fases del propio proyecto hasta el final de obra y a través de él conseguimos una medición exacta y de forma rigurosa de cada una de las partidas del proyecto con distintos niveles de capítulos de obra. Apoyándonos también, en este caso, en CIPE para el certificado energético, calculamos la energía consumida en fase de uso del edificio. Hemos utilizado el CIPE para utilizar esta hipótesis de energía en fase de uso, porque de alguna manera lo que pretendemos es ser lo más objetivos posible y bueno, pues lo vimos necesario. Un cuarto paso es un software también interno que permite asignar a cada partida del proyecto de Grupo LOBE un código analizable por el programa de análisis de ciclo de vida a través de Cómetro. Este es un software habilitado para dicho fin y que de alguna manera dota de objetividad al análisis. ¿Y todo ello para qué? Pues para conseguir unos resultados que puedan ser valorados y puedan ser en un futuro calificados, al mismo tiempo que estamos acostumbrados a hacer certificaciones energéticas. Bien, las 6 medidas o los 6 escenarios de análisis sobre dicho edificio se apoyan en 3 medidas fundamentales seguidas por la organización en los objetivos de descarbonización. Uno es la eficiencia energética como condición sine qua non para la reducción de emisiones de efecto invernadero. A través de que todos los edificios tienen calificación energética A y el sello Passive House, conseguimos la reducción de la demanda energética en fase de uso del edificio. Un segundo fase es la electrificación de la vivienda y la eliminación de cualquier energía fósil en el edificio. Para ello nos apoyamos en la utilización de aerotermias, complementándolo con placas fotovoltaicas en todos los edificios, o en la mayoría de los edificios estamos trabajando en ello. Y finalmente un tercer paso, que es la información al cliente de la necesidad de contratar energía 100% renovable.
Y un tercer paso, que es la industrialización. Mediante esta se analizan sistemas constructivos y metodologías que se desvinculan de la forma tradicional de construir vivienda colectiva. Se implementan sistemas de construcción off-site que, además de las ventajas de calidad, seguridad, limpieza o velocidad, conllevan importantes ventajas en materia de sostenibilidad, como puede ser pues, mayor rendimiento de materiales, reducción de residuos, capacidad de utilización de materiales reciclados, etc. Aquí, por ejemplo, tengo un pequeño vídeo, a ver si se puede ver. Parece que no. Bueno, si no, lo pondré al final de la presentación. Bueno, a ver, llegando al caso, el edificio Nubia, después del análisis realizado, consiguió un resultado, como podemos ver en este punto, de 475 kilogramos de CO2 equivalente por metro cuadrado año durante las fases A, es decir, materiales, B4, sustitución, y C, es decir, de construcción. Y en el ciclo de vida completo consiguió un resultado de 689 kilogramos de CO2 equivalente metro cuadrado año. En cuanto a porcentajes, ¿dónde me gustaría poner el foco? Bueno, pues un poco en la línea de lo que ha expresado Michel. Hay dos aspectos cuantitativos importantes, que es la propia fase de materiales, que se lleva un 43% del impacto en CO2 del total. Y, por otro lado, la energía en fase de uso, que viene a través de ese certificado energético a través de CIPE, que conlleva un 35% del impacto total del edificio. En resultados por capítulos, me gustaría poner el foco en los capítulos más importantes. En primer lugar, todos aquellos que están ligados a la propia fase de uso, la fase B6, que son aquellos dibujados en amarillo. Y por otro, en segundo lugar, pues podemos hablar del hormigón, podemos hablar de las carpinterías, del hormigón de cimentación, que conlleva un impacto importante, los propios alados alicatados y revestimientos, y también el acero de la propia estructura. Se puede ver aquí cómo, pese a tener mayor impacto en la fase materiales, es cierto que el acero, al ser un material con una cierta capacidad de ser reciclado, pues bueno, no está entre los primeros puestos, pero bueno, también es un capítulo importante a analizar y a poder disminuir en un futuro. Los 6 escenarios que he analizado para este proyecto los he organizado de mayor a menor impacto, ¿vale? Escenario 0, mayor impacto, escenario 5, menor impacto, siendo el escenario 1 el caso concreto del edificio Nubia, el edificio que se llegó a terminar. Existen 3 categorías de filtrado que he establecido. La primera de ellas es la energía proveniente de fuentes no renovables, es decir, aquellos escenarios que se rigen bajo una energía en fase de uso cuyo factor de paso es 0,20 kilogramos de CO2 por kilovatio hora en fase de uso. Y aquellos otros 3 escenarios que se rigen bajo energías renovables, cuyo mix energético es más renovable, cuyo factor de paso es 0,05 kilogramos por kilovatio hora. Recordar qué es el factor de paso. El factor de paso es simplemente el factor de conversión que permite transmitir a CO2 cada kilovatio hora consumido durante 60 años de vida de un edificio, como es el caso analizado. La segunda categoría de filtrado enfrenta los 2 escenarios más exigentes en materia de consumo energético. Por un lado, la calificación energética A. Hemos querido enfrentar dos iguales, o bueno, lo más parecido a un certificado Passive House, que serían el resto de escenarios. Aquí tenemos los resultados, o bueno, más que los resultados, las hipótesis de energía consumida durante la fase de uso de ambas posibilidades. Y existe una tercera categoría de filtrado que se rige bajo los sistemas constructivos o materiales utilizados en el edificio. Tenemos escenarios, como el escenario 0 y el escenario 3, que se rige bajo un sistema tradicional de construir vivienda colectiva. Estamos hablando de ladrillo hueco más sistema de aislamiento por exterior. Eliminación de tratamiento de puentes térmicos y hermeticidad, porque no estamos hablando de Passive House. Ventanas de doble vidrio en vez de triple vidrio.
Por otro lado, tenemos un sistema de construcción semi-industrializada, este es el caso de Nubia, con estructura de hormigón, pero ya se empiezan a introducir sistemas de fabricación off-site y ejecución en seco. Y finalmente, una tercera hipótesis, que sería cómo se hubiera construido el edificio si fuera totalmente industrializado. Estamos hablando de forjados colaborantes, pilares metálicos, núcleos de comunicación y fachadas prefabricadas steel frame, o cerramientos de envolvente con fabricación off-site y ejecución en seco. Bueno, de los 6 escenarios que podemos ver aquí, ¿vale? Se pueden ver 2 saltos cualitativos importantes. En primer lugar, el primer salto cualitativo es la incorporación del certificado Passive House respecto a un edificio de consumo casi nulo, que sería el caso del escenario 0. Y hay otro salto cualitativo importante, que es la utilización de energías renovables durante la fase de uso del edificio. Yendo un poco más en detalle, tenemos los 6 escenarios aquí, ¿vale? Bajo los mismos filtrados que he estado contando anteriormente. El escenario 0, vamos a decir que tiene una capacidad de ahorro 0 y sobre él vamos a ir incrementando porcentajes de reducción de impacto sobre el escenario 0, ¿vale? Entonces, tendríamos un primer salto cualitativo, que es la incorporación del sistema Passive House, que reduciría el impacto a lo largo de 60 años en fase de uso en un 16% de todos los kilogramos emitidos a la atmósfera. Si este edificio, como una hipótesis, hubiera sido totalmente industrializado, hubiera habido un aumento una reducción de las emisiones hasta llegar al 40%, hasta el 20%, perdón. Y el segundo salto cualitativo es la utilización de energías renovables. Solamente con la utilización de energías renovables estaríamos reduciendo en casi un 40% respecto a un edificio de consumo casi nulo el impacto emitido a la atmósfera. Además, la incorporación del sistema Passive House a este último aumentaría al 42%. Y finalmente, si hubiéramos hecho un edificio 100% industrializado, estaríamos hablando de cifras del 46% de reducción. ¿Esto qué quiere decir? Si hubiéramos llegado al 6º escenario, hubiéramos conseguido el mismo objetivo de construir 63 viviendas como es Nubia y hubiéramos reducido prácticamente a la mitad el impacto en huella de carbono de este edificio. Más conclusiones. En cuanto entre los 6 escenarios, el carbón embebido, el impacto asociado a la fase de materiales, podemos decir que se encuentra siempre en el mismo rango de magnitud. No existen diferencias importantes entre utilizar unos materiales o sistemas constructivos diferentes. Sí que existen pequeñas mejorías si, por ejemplo, por entrar al detalle, la utilización del Passive House sí que conlleva un pequeño incremento, pero bueno, se podría haber repercutido positivamente si utilizáramos sistemas industrializados. Sin embargo, es en el ciclo de vida completo, cuando se introduce tanto la fase de energía como la fase de reciclado, cuando se ven las diferencias importantes en el análisis. Aquí vemos estos 2 saltos, que de 769 kilogramos de CO2 equivalente por metro cuadrado reducimos a 641 en el caso del Passive House, y en el caso de la utilización de energías renovables también hay un incremento importante. Bien, y como conclusiones del análisis, bueno, he escondido todos los datos pormenorizados porque para hacerlo un poco más legible todo el análisis, pero bueno, en cuanto a las conclusiones, las dividiría en 5. Por un lado, la necesidad de alcanzar el máximo nivel de detalle en esta fase del proyecto, en este tipo de análisis del proyecto. La utilización o la realización de análisis que no sean lo suficientemente rigurosos o que lleguen al suficiente detalle, pese a tener un buen fin, no permiten alcanzar resultados que puedan llegar a ser tenidos en cuenta en el desarrollo de un proyecto. Quiero enseñar esta imagen porque de una manera muy sencilla expresa cómo un elemento de 1 metro lineal de tabique modular multipanel en fachada que estamos utilizando en el caso de Nubia, a la hora de hacer el análisis conlleva toda esta serie de elementos desglosados que hay que introducir en el análisis. Es decir, estamos considerando el XPS, estamos considerando la lana de roca, estamos considerando metros lineales de acero rigidizador, adhesivos, puntas de acero, cintas de hermeticidad, membranas. Entonces,
Solo si llegamos al nivel de detalle suficiente podremos llegar a obtener información que pueda llegar a ser tenida en cuenta en el desarrollo de un proyecto. La segunda conclusión que diría la dividiría en dos. La necesidad, por un lado, de realizar este tipo de análisis desde las primeras fases del proyecto, desde la fase de promoción hasta la propia ejecución de una obra. Y, en segundo lugar, la velocidad de análisis. Realizar estudios cada vez más rápidos nos permite aumentar el número de iteraciones y, con ello, el número de inputs introducidos en el proyecto. Y solo con estas dos medidas desde primeras fases del proyecto y cada vez más rápido, seremos lo suficientemente operativos y funcionales para que esta sea una variable más a introducir en el proyecto. Solo así podremos llegar a ser realmente, un análisis realmente necesario que tendrá valor en el flujo de trabajo del proyecto. La tercera conclusión la enfocaría en la ausencia de declaraciones ambientales de producto. De los más de 2.100 recursos analizados en esta obra, un 38% de ellos fueron recursos no necesarios introducirlos en el análisis porque fueron recursos que sí que conllevan una partida presupuestaria, pero que no tiene repercusión en impacto. Estamos hablando de mano de obra, de alquileres, de maquinaria. En segundo lugar, un 31% de los recursos analizados sí que fueron introducidos en el análisis. Un 8% de los recursos, de esos 2.100 recursos, son elementos que, dada su complejidad, ha sido necesario desglosarlo en más de un material y hacer un análisis más complejo, de análisis de ciclo de vida. Es el caso del panel que he enseñado anteriormente, que ha sido necesario pues, desligarlo para hacer un análisis pormenorizado y detallado. Y finalmente, y el dato que sí que quiero señalar, y con una actitud crítica, primero hacia los fabricantes, hacia el mundo industrial y, en este caso, hacia el propio análisis realizado, es la falta de rigor por esa ausencia de declaraciones ambientales de producto. Y es que un 23% de los recursos de la obra no pudo llegar a ser analizado, y estamos hablando de electrodomésticos, aparatos eléctricos, sistemas de climatización, ventilación, bombas de agua caliente, etc. Entonces, esto, de alguna manera, con una actitud crítica por la posible falta o la existente falta de consistencia de rigor del análisis, por un lado, y por otro, por la necesidad que tenemos de enfocarnos y pedir a los fabricantes que hagan declaraciones ambientales de producto, que realicen análisis del impacto que tienen sus productos, yo creo que entre todos debemos hacer este tipo de fuerza para que el mundo industrial empiece a darse cuenta de que esta es una variable más a tener en cuenta en un futuro. En cuarto lugar, situar el origen de la energía como uno de los aspectos clave. Electrificar la vivienda, como hacemos en Grupo LOVE, es solamente el primer paso, pero debemos ir más allá y este es uno de los aspectos clave en la reducción del potencial de calentamiento global. En este sentido, destacar que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia desarrolla informes anuales en los que desglosa todas las comercializadoras que existen en el país y les atribuye un porcentaje de energía renovable a cada uno de ellos. Por ejemplo, en el año 2020, este estudio o este análisis mostró que había 169 comercializadoras cuya proveniencia de energía era 100% renovable. Y aquí lo que hace Grupo LOVE es intentar educar o concienciar al cliente de que a la hora de contratar una comercializadora que suministre su energía, este sea uno de los aspectos a tener en cuenta en la toma de decisión de una comercializadora u otra. Y finalmente querría hablar de la propia necesidad de medir. Medir nos ha permitido fijarnos en aspectos poco tenidos en cuenta hasta ahora en la fase de ejecución de una obra. Estoy hablando de la electricidad, del agua, del gasoil o de los residuos generados en la propia ejecución. Hasta ahora estos recursos eran meras partidas presupuestarias que se contabilizaban económicamente,
pero poco importaba el recurso en sí. Empezar a medir nos ha permitido fijarnos en el recurso como un bien en sí mismo, que merece la pena ser optimizado, y solo así, desligando la partida presupuestaria y dotándole de un valor como recurso, estamos empezando a ser conscientes durante la ejecución de obra de que este recurso merece la pena ser también minimizado. Pero es que además medir también nos permite comparar diferentes escenarios y nos permite obtener resultados que puedan llegar a ser tenidos en cuenta en el flujo del trabajo de un proyecto de vivienda. Además, nos permite obtener unos valores, unos resultados que sean calificados, ¿vale? Este es un ejemplo, un hipotético ejemplo de una calificación en base a una asociación inglesa que, según un banco de proyectos propio que analizó ella misma, hizo un pequeño ranking de potencial de calentamiento global y dónde estaría situado el edificio. Sin embargo, esto es un ejemplo a pequeña escala de una asociación inglesa que se introdujo en la materia. Y lo que hay que hacer es escalar dicho análisis, es escalar a nivel europeo este tipo de estudios. Hay que empezar a analizar proyectos para construir un banco de proyectos que permita ser conscientes de cuáles son los resultados por metro cuadrado o en función del uso que tiene tu edificio, porque a día de hoy Grupo LOVE lo que está haciendo es analizar cada uno de sus proyectos, pero es cierto que no sabemos en qué valor estamos, no sabemos si lo estamos haciendo muy bien o lo estamos haciendo mal, entonces no nos podemos comparar. Entonces lo importante es que entre todos demos un salto más, abarquemos un poquito más, empecemos a introducir este tipo de variable en los proyectos y así ir construyendo una base sólida que nos permita saber qué potencial de mejora tienen los proyectos. Mientras tanto, pues bueno, el ejemplo recuadrado es el caso de Nubia. Sí que según esta asociación inglesa podemos decir que en cuanto a carbono incorporado pues estamos en una letra D y en cuanto a ciclo de vida completo estamos en una C, pero es cierto que necesitamos más ejemplos para nutrir este análisis, para saber realmente si existe capacidad de mejora. Y bueno, pues muchas gracias y gracias por haber asistido.